que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil. Hola, buenos días, estudiantes del octavo año. Hoy miércoles 28 de octubre del 2020 vamos a dar inicio a nuestra clase de estudios sociales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por este día maravilloso que nos sigue dando su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima nos siga cubriendo con su sagrado manto y nos bendiga a cada uno de nosotros, en especial a ustedes de octavo año. Pues bien, una de las clases que fuimos desarrollando anteriormente fue sobre el imperio Indostán. Obviamente que también quería pertenecer o ser también como un imperio de Mesopotamia, un imperio de los sumerios, un imperio de Egipto. Entonces estos imperios también quisieron crecer, pero también nos dan a conocer la historia de la parte de la península de Indostán. Más aún, podemos observar en la gráfica de la pizarra cómo vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Entonces, Indostán, obviamente, cuáles son sus castas sociales, cuál fue ese aporte cultural y cuáles son esas expresiones artísticas de la cual ellos fueron creciendo también a nivel cultural. Y se da a conocer también por su parte cuáles son sus castas sociales u organización como ellos establecieron. Entonces, para ir desarrollando esta clase, el día de hoy es recomendable que tengan este esquema en su cuaderno y ir anotando lo más importante según lo que voy diciendo en el transcurso que voy a desarrollar este esquema de la pizarra, ¿ok? Para que puedan copiar igual. Una vez que han hecho ese proceso, pasar a la carpeta, al cuaderno, perdón. Entonces, las castas sociales, más aún, son esa organización social de la cual se basa en las creencias religiosas. Por eso les decía, las creencias religiosas de cada uno de estos. Entonces, sobre todo en el hinduismo, que es la religión más fuerte, que tiene el 80% de personas siguiendo esta religión. Esta organización, más aún, se la llama como sistemas de castas, en el orden como ellos se dan a conocer y quiénes están en esas clases sociales o esas organizaciones. Entonces, en esta parte de los seres humanos se cree que fueron creados desde el punto de estos mismos dioses. Sus cuerpos son creados y obviamente quienes son creados por estos dioses pasan a formar a estas castas sociales, a saber de que realmente se las conoce y ser parte de ellos. Obviamente que los mismos dioses son los que bendicen a esas personas para que sean parte de esas castas sociales. Pues bien, en el video que vamos a explicar también a continuación, nos va a dar a entender cómo son esos propósitos o esa secuencia de cuáles los dioses escogen para que sean parte de esa casta social o clases sociales. ¿Cuáles son esas castas sociales? Tenemos los brahmanes, los kshatriya, los vaishya y shudra. ¿Quiénes son ellos? Los brahmanes son más aún unos maestros y sacerdotes. Eran la clase más poderosa en ese entonces en la historia del Indostán. Eran los maestros y los sacerdotes quienes tenían el poder absoluto. Y luego vienen los kshatriya. ¿Quiénes eran ellos? Era la élite política y sobre todo militar que tenía ese mismo orden y que en la cual iba estableciendo el control de toda esa península. Y la otra es Vaishya. Esta religión también dentro del hinduismo más bien se la cataloga como esa clase social a las personas que eran comerciantes,
eran artesanos, eran también terratenientes y agricultores, sobre todo. Sobre todo esta parte era la clase social, 1, 2, 3, 4. Y la última, ¿quiénes eran ellos? Eran los sirvientes y esclavos de esa época. Estos sirvientes y estos esclavos tenían su obligación por orden de los brahmanes servirles a todas esas castas sociales. Si no cumplían, eran castigados. Eran castigados por ser la clase menos, por ser la clase que no pudo trascender y que los dioses no les eligieron y pasaban a ser servidores de esa casta social. Pues bien, vamos a desarrollar la siguiente parte a continuación, el aporte cultural y las expresiones. Las castas. En la antigua India, la sociedad estaba estratificada de acuerdo a un criterio racial que se justificaba a través de la religión. Dividía a la población en castas de acuerdo al color de piel. Mientras más blancos eran más puros, mientras más oscuros, más impuros. Además, estaba justificada la esclavitud. La división de castas en la antigua India era desigual y excluyente. Las castas provienen de las partes del cuerpo de la divinidad, los brahmanes de la cabeza, los kshatriyas de los brazos, los vaishyas de la cintura y los sudras de los pies. Las principales características del sistema eran desigualdad inmutable determinada por el nacimiento de una casta, distribución desigual de los oficios por castas, endogamia, pues estaba prohibido el matrimonio entre castas e inclusibles entre grupos dentro de la misma casta. Brahmanes eran sacerdotes y maestros de la religión. Kshatriyas eran los guerreros y gobernantes. Vaishyas eran los artesanos, mercaderes y campesinos libres. Sudras eran los sirvientes y esclavos de la tierra. Economía. En la antigua India, la actividad agropecuaria fue la base de la economía. Cultivaron trigo, arroz, cebada, dátil, algodón, criaron ganado vacuno y porcino. También desarrollaron la artesanía. Estas actividades contaron con el esclavismo y sistema de castas para su desarrollo, como en otras civilizaciones antiguas. También sostuvieron el intercambio comercial con los pueblos de Eurasia y religión. El hinduismo no es una religión, sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados aportados por los arios, los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, además del Código de Manu, que estableció la organización, normas y leyes de la antigua India. El hinduismo o brahmanismo tiene tres dioses principales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador que reencarnó varias veces. La 9ª vez fue Siddhartha; Gautama, Buda, en el siglo V a.C., y Shiva, legislador y justiciero. Además, otras características del brahmaísmo es que establece una sociedad de castas y es politeísta y tiene una transmigración del alma, reencarnación. A la doctrina de Buda y el culto que se desarrolló en torno a él lo conocemos como budismo, religión establecida como oficial por Chandragupta. El budismo tiene otras características como que predica la igualdad entre todos los hombres, tiende el ateísmo, el estado de perfección. Aportes culturales, matemática y astronomía. Además de conocimientos de álgebra y trigonometría, India llegó al mundo la notación posicional, empleando la cifra 0 como valor nulo. Hacia el siglo IV después de Cristo, la India se hicieron cálculos sobre el más adelante de los griegos, llamaron el número pi. En cuanto en astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje, estableció un calendario de 12 meses, estudió los eclipses. Tecnología. Entre los siglos V y IV a.C., en el Valle del Indo ya se cultivaban algodón con fines
óleo en el siglo I a.C. Este arte se debe entender por la visión que tenía sobre el ser humano. Es una expresión de los sentidos, las emociones y el espíritu. La escultura india expresaba erotismo y voluptuosidad a partir de imágenes relacionadas con la fertilidad femenina y las relaciones sexuales. También eran muy frecuentes las imágenes. Arquitectura. Tenía 4 tipos de edificaciones principales: templos subterráneos, estupas, edificios circulares para guardar reliquias de santos, pagodas, estructuras triangulares con la misma función de las estupas, gopura, conjuntos de monumentos ubicados antes de entrar a cualquiera de las edificaciones anteriores. En el Valle del Indo también se desarrollaron la ingeniería hidráulica, al diseñar un sistema de recolección de aguas residuales para inodoros y alcantarillas. En la ciudad de Megarth se han encontrado ladrillos rudimentarios elaborados hacia el año 7000 a.C. Ahora, ese aporte cultural que va marcando ya la península de Indostán, recordemos que son diversas civilizaciones de la cual ellos fueron conquistando pueblos cercanos, y todo eso absorbieron para que su imperio Indostán también creciera con esos conocimientos. Existieron en la India antigüedades. Obviamente en su antigüedad hicieron varios aportes, tanto en el campo del conocimiento. Insisto, con esa de expansión también adquirieron todos esos tipos de conocimientos, pero en la antigüedad India también dio a conocer todo lo que sabía, sobre todo matemática, arquitectura urbanista y astronomía. Eso fue el aporte que realmente tenían, sobre todo el Indostán, hasta ahora lo que ya se conoce como India. Entonces, la parte de la matemática, ¿qué desarrollaron ellos? Desarrollaron más bien los números arábigos, la que actualmente existe y utilizamos todos, los números arábigos. El otro punto fue la arquitectura urbanista. ¿Y eso a qué se refiere? Más bien fueron a las comunidades o los pueblos de Harappa y Mohenjo-Daro. Entonces esas dos comunidades son los que desarrollaron más aún la arquitectura urbanista. Es decir, le dieron diseño, le dieron ese estilo, obviamente recrearon una estructura de una población que se necesita. Entonces, por eso podemos ver en las imágenes la organización de cada arquitecto que contribuyó con todos sus conocimientos en aquella época. Y no se diga la última parte, que es la astronomía. Esto de la astronomía más aún se destaca, obviamente gracias a la cuidadosa observación de ellos mismos con las estrellas. Obviamente ellos podían predecir lo que podía pasar. Recuerden que según sus dioses, ellos interpretaban a su manera también con respecto a esto, con la astronomía. Pues bien, la última parte, las expresiones artísticas. ¿Cuáles son esas expresiones artísticas que la península de Indostán también desarrolló sus conocimientos? Pero recuerden que la India hasta la actualidad sigue aportando más estos aspectos de artística expresión. La literatura sigue creciendo, la arquitectura de la misma manera. Si vemos algunas partes de edificaciones, más que todo en las grandes ciudades de la India, que sí lograron crecer económicamente, podemos ver sus arquitecturas. La música también, como en mayor parte, casi en todos los países, la música sí desarrolló más ese campo. La escultura más se da a conocer fue en Grecia. Y eso es lo que trae ese conocimiento para que estos pueblos también crezcan en esta parte de la expresión artística de escultura. Y la pintura que ya conocemos, que se expande por todo el mundo también. Quienes tengan esa habilidad, obviamente, desarrollará más talentos. Pues bien, cualquier pregunta, cualquier consulta pueden hacerla
internamente estaré presto para ayudar. Pues bien, muchas gracias, bendiciones. Octavo año, nos vemos hasta una próxima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.